Muy buenas a todos, otra vez en este que es nuestro segundo podcast. Hoy estamos acá nuevamente con Martín y conmigo, haciendo terapia deportiva. ¿Qué tal? ¿Cómo va, Buenos días. Tincho? Bien, bien, todo bien. Bueno, acá disfrutando otra vez este espacio que estamos haciendo juntos. Bueno, para charlar un poquito de esto que nos compete, que es un poco el aspecto emocional, mental del deportista y el deporte. ¿De qué vamos a hablar hoy, Ale? Totalmente, totalmente y disfrutando ahora que estamos todos muy deportivos con los Juegos Olímpicos. Muy. Bien, hoy vamos a estar hablando de los miedos. ¿Sí? Los miedos, qué son los miedos, cómo aparecen, cómo los podemos trabajar. ¿Sí? El miedo es un factor deportivo que aparece mucho en terapia, que aparece mucho a la hora de trabajarlo y que está buenísimo poder conocer un poco qué es lo que uno puede hacer para poder no caer en estos miedos. Sí, sí, sí. Yo muchas veces lo digo así para que se entienda, ¿no? Para mí es una percepción, es un desequilibrio entre las amenazas que percibimos y los recursos que sentimos que tenemos para enfrentarla. Y de ahí que aparecen muchas veces esos pensamientos, ¿no? Que pueden generar ansiedad, nervios y todo lo que desata eso. Todo lo que desata eso en la previa, justamente, antes de que suceda. Tal cual, tal cual. Vos ahí lo decís, es una cuestión de percepciones. Como gran parte de los factores psicológicos, ¿no? O sea, la percepción, la atención, dónde ponemos nuestra atención es fundamental. Y el miedo, a ver, vamos desde un inicio ahí biologicista, el miedo es una cuestión adaptativa. O sea, el miedo es una función biológica que prácticamente nos ayudaba, ¿sí? en la antigüedad a sobrevivir. O sea, ¿por qué nos aparece miedo? Y porque estamos viendo que una situación puede ser peligrosa para nosotros. Entonces, al analizar la situación y ver que es peligrosa, el miedo nos dice, che, corre o atacá. Y entonces el cuerpo acciona ante eso. ¿Sí? Genera, justamente, vos ahí hablabas de ansiedad. El miedo muchas veces genera ansiedad. ¿Por qué? Porque el cuerpo necesita activarse para justamente accionar ante, ante ese miedo. Eh, Adaptativamente, antes servía. Ahora, hoy, en la civilización actual, y la verdad es que tiene mucho menos utilidad de la que tenía antes. ¿Sí? Hoy nos vamos por la selva y nos va a aparecer una serpiente y vamos a necesitar correr. La mayoría de nosotros. Los que hacen Survivor no están en la misma. Pero en su mayoría los miedos que hoy tenemos no son adaptativos, por eso hay tantos casos de ansiedad, por eso hay tantos casos de trastornos en ese espectro, y es justamente por una cuestión de lo que decías vos ahí, la atención o una percepción deteriorada de la situación. Sí, sí. Como decís vos, es algo que está vinculado a la sobrevivencia, ¿no? A la supervivencia, que si bien no tiene quizás la función original que tuvo en el ser humano, está presente en todo momento. O sea, el miedo es eso que te dice, bueno, que mires a los dos lados antes de cruzar la calle, nada, situaciones de todos los días que uno toma una precaución, ¿no? Hay como algo, una pequeña conversación ahí de fíjate, cuidado, presta atención, que es un poco más del día a día, ya no tiene tanto que ver con la supervivencia que quizás, como decís vos, del hombre en la selva corriendo de los tigres, capaz. Este, pero bueno, no deja de ser parte de una de las emociones primarias que tenemos todos y está presente en todo momento. Y yo Sí, tal creo que cual. hoy, Es de lo que se llama el cerebro reptiliano, ¿no? O sea, es exacto, parte de la evolución de nuestro cerebro, de la parte más antigua, de exacto. la más animal. Sí, y por eso acciona más rápido que el límbico o con neocórtex. Primero tenés miedo y después tenés que procesarlo para gestionar ese miedo. Y eso, bueno, lleva, lleva un poco más de tiempo, trabajo, es algo que hay que desarrollar para tener esa capacidad. Y, y yo muchas veces digo, ¿no? Hoy el miedo, esto que trata de preservarte, eh, puede ser disfuncional porque cuando tenés un desafío
llámese lo que sea que tengas que hacer en el deporte, muchas veces el miedo te trata de desalentar para que evites pasar un mal momento, para que evites estresarte. Mejor rendite y andate a tu casa que animarte a hacer esto. Básicamente el miedo disfuncional tiene hoy quizás esa contra en el día a día del deportista sobre todo. Sí, totalmente. Yo siempre digo que el deporte es el lugar donde uno puede hacer o probar habilidades de manera segura. ¿Por Mm, qué? Porque vos en el deporte podés fallar, podés hacerlo mal, y en la mayoría de los casos no pasa nada. O sea, a lo sumo tendrás un golpe, tendrás una pequeña lesión, pero muy pocas veces el efecto es totalmente negativo. En la vida no pasa lo mismo. O sea, vos cruzaste mal la calle y bueno, mm, puede ser muy negativo. En el deporte hiciste mal un elemento, hiciste mal un tiro y no pasa nada, o sea, volvés y haces otro. tal cual. Entonces es un entorno más o menos seguro. Por lo tanto, el miedo, en la mayoría de los casos, es desadaptativo. El miedo es sobreactuado. Sí, y muchas veces lo vemos así como sobre magnificado de acuerdo a la percepción que uno tiene. Y ahí voy, ¿no? Porque a lo mejor lo que a vos te da miedo, a mí no, y lo que a mí me da miedo, a vos no. Y tiene que ver con la historia de cada uno, la preparación, la experiencia, o la que no, o a lo mejor muchas veces se da que para ahí en los más chicos o en ciertos animales no tienen miedo a algo que no conocen, o sea, se acercan quizás de forma eh, inocente, por decirlo así, y después de esa experiencia, a partir de eso generan quizás un miedo a aquello que no conocían. Y por eso tiene que ver con muchas cosas el miedo. Hay montones de factores que determinan que uno tenga miedo a algo. Eh, y muchas veces creo que que más se repite es el miedo a lo desconocido, ¿no? El miedo a la incertidumbre, el miedo al futuro, a no saber qué va a pasar con esto. Sí, sí, totalmente. Eh, yo creo que tiene mucho que ver justamente con las percepciones, ¿no? Como vos decías ahí al principio. ¿Por qué aparecen los miedos? Y por los conceptos que nosotros tenemos de lo que vamos a hacer, ¿no? Esto de por ahí creer que nos va a ir mal, que no estamos preparados. Todo eso que uno se arma en su cabeza termina generando un escenario que después obviamente termina afectando a nuestro sistema. ¿Sí? Si yo creo, por ejemplo, no sé, que una situación, ¿no? Una situación competitiva va a ser desfavorable, va a ser peligrosa para mí, y eso me va a generar miedo. ¿Sí? Pero antes de que la situación me genere miedo, yo ya me imaginé que toda esa situación iba a ser desfavorable para mí. Yo ya me lo generé, me hice ese preconcepto. Mm, Entonces, en definitiva, el miedo, si bien es cierto que aparece así en primera instancia y uno no lo controla, sí le estamos dando todo el panorama para que se genere. Porque es como decía antes, no vamos a ir a la selva y vamos a cruzarnos con una serpiente, con un tigre, no. O sea, vamos a ir a una instancia de entrenamiento o de competencia. Y la instancia es más o menos la misma siempre. Lo que cambia es el concepto que yo tengo de esa instancia. Por ejemplo, cuando van a un torneo y el torneo es un nacional, y cuando van a un amistoso, ¿no? ¿Por qué el amistoso no me genera nada y el torneo mm, nacional sí? Si la instancia de competencia es similar, o sea, sí, la competencia se supone que tiene que ser más o menos la misma, pero ¿dónde está la diferencia? Acá. O sea, yo me genero que sea una instancia más importante, más terrible, sí. y todo eso es lo que después termina despertando ese miedo. Sí, sí, tal cual. Uno crea ese miedo, porque como decís vos, amistoso o nacional o internacional, lo que va a hacer uno es lo mismo. O sea, el trabajo que expone el deportista al momento de competir es prácticamente el mismo. Y lo que cambia es la percepción de esto, que magnificamos. O sea, porque un nacional, perdón, porque un amistoso voy relajado y un nacional me pongo presiones, cuando lo que vas a hacer tendría que ser exactamente lo mismo. O tratar de darlo todo, de concentrarte, de trabajarlo de la misma forma en cualquiera de los dos tipos de torneos. Pero bueno, uno genera todo esto. Uno a veces desde esto que repiensa y sobrepiensa de la situación, le- bueno, va generando que el miedo vaya aumentando, la adrenalina
aumente y bueno, uno sale a competir por ahí un poco más desfavorecido que si se hubiese relajado un poco más respecto de eso. Totalmente. Y bueno, a ver, justo esto que digo, relajar. eh, Hay formas de gestionar el miedo también, ¿no? Porque yo siempre digo, el miedo parece, yo hablo mucho del miedo, en general, ¿no? Y digo, parece como que es algo negativo, obviamente que tiene su parte positiva la emoción, porque tiene la intención de ayudarnos. El tema es cuando, bueno, se va como en cantidad la emoción, ¿no? Cuando empieza a llevarnos puesto el miedo, ahí hay que empezar a trabajarlo, hay que empezar a gestionarlo. Y gracias a Dios hay formas para trabajar estos miedos, para ir haciéndolos funcionales, para animarse, para romper un poco todo eso, esa barrera que nos pone ahí, el miedo que a veces nos tiende a paralizar. Tal cual. Sí, sí. El miedo, a ver, si bien es una función biológica normal, eh, es algo que se labura. O sea, como decíamos antes, es una cuestión de percepciones. Entonces, ¿vamos a trabajar sobre el miedo? Sí. Pero también vamos a trabajar, y fundamentalmente vamos a trabajar sobre la percepción. Es decir, el entorno que nosotros generamos. Porque si en definitiva no es el problema el entorno en sí, sino cómo nosotros lo pensamos, lo que hay que cambiar es eso. O sea, qué es lo que yo estoy imaginando o pensando que va a suceder, ¿no? Muchas veces ahí relacionado justamente con la ansiedad, Mm. esos escenarios negativos que creemos que van a pasar. Sí, y bueno, y un poco a veces poner en cuestionamiento eso. ¿Realmente tiene que pasar esto? O sea, ¿por qué tendría que pasar esto? Y ahí es donde uno, bueno, puede empezar a aplicar un montón de conceptos, como, bueno, basarse en hechos anteriores, ¿no? ¿Por qué esta vez me va a ir mal si la vez anterior me fue bien? O, o, bueno, las cábalas. Es un tema que las cábalas están siempre presentes en el deporte, porque esta semana, no sé, no hice tal cosa y el torneo ahora no sé cómo me va a ir. Y bueno, desafiar un poco esas cábalas también que generan a veces inseguridades. Sí, sí. eh, Yo en particular no recomiendo las cábalas. no, eh, sí por ahí los rituales, pero siempre rituales que no dependan de algo externo. sí, Las medias, las mismas medias no, porque a ver, el día que perdiste las medias fuiste. O sea, no, busquemos algo que sí lo podamos controlar, ¿no? Si yo tengo, no sé, por ejemplo, el ritual de Nadal cuando va a hacer cada saque, eh, que se toquetea todo, se acomoda el sí, sí. calzón. Bueno, ese es un ritual que a él le sirve, es extremadamente largo para mí, pero le sirve, lo controla porque depende exclusivamente de él, y aparte incomoda al que está enfrente. O sea, tiene una doble función. No solamente es adaptativo para él porque le da un control de la situación, sino también que al otro le genera una incomodidad que en un deporte donde hay un enfrentamiento directo con la otra persona está bueno. Sí, 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 sí. Los rituales, a ver, te llevan a una zona de confort, a tener la situación bajo control, de tener tu rechequeo, y ese rechequeo puede venir de muchas formas, más allá de hacer algo, pensar algo, hago una conversación interna positiva en ese momento, un ejercicio de respiración, eh, nada, rechequeo de la parte técnica antes de hacerlo. Sí, tener un ritual te genera confianza en esos momentos. Justamente te Sí, empieza a dar recursos para enfrentarte al desafío. totalmente. Creo que la clave es esto que decías de situación de control, sensación, perdón, de control. Esto de sentir que tengo el control de la situación. Porque en definitiva el gran problema que uno siente a la hora de competir es que pensamos que no controlamos la situación, que no depende de nosotros. Y si bien es cierto que en algunos aspectos no depende de nosotros, si estamos hablando de deportes ahí de un combate directo o un enfrentamiento directo con un otro, como puede ser fútbol, básquet, hockey, vóley, tenis, bueno, en esos casos depende mucho menos de nosotros de lo que creemos, porque el rival tiene una incidencia también en lo que vamos a hacer. Eh, pero si hablamos de deportes por ahí más cíclicos, la incidencia del otro es mucho menor. Y aún así, siempre lo que tenemos que buscar en cualquiera de los deportes es el generar el rendimiento propio de cada uno.
porque eso es lo único que vamos a poder generar, lo único que vamos a controlar. Y a veces cuando ponemos el foco en los otros, en los jurados, en el árbitro, en el lugar, en la gente que hay, todo eso termina generando que perdamos el control completamente. Cuando hay una pequeña parte que sí depende de nosotros, o una gran parte, que es nuestro rendimiento. Si yo hago las cosas bien, por más que el otro lo haga súper bien, bueno, se lo estoy poniendo por lo menos difícil. Entonces, tengo que intentar controlar eso, tengo que intentar quedarme con eso. Y a veces estos rituales o mismo también los autodiálogos tienen que apuntar a eso, a darme esa sensación de control. Sí, a sentirse uno más cómodo en esa situación. Y también hay que construir recursos para poder animarse, ¿no? Y todo esto obviamente hace a esos recursos, el autodiálogo, el ritual, eh, trabajar el aspecto justamente antes, ¿no? No tener un entrenamiento para llegar a ese momento y enfrentarse a ese miedo, ir construyendo recursos en el tiempo, como estos, trabajarlo, ¿no? También con un especialista. eh, y, y el miedo está presente en todo. Nosotros hablamos mucho del deporte porque, bueno, por ahí es el ámbito que nos compete, pero hay miedos en diferentes aspectos de la vida continuamente. Eh, yo siempre tomo como referencia el miedo a volar, ¿no? El que tiene miedo a subirse a un avión, que es un miedo disfuncional, que podés vivir con eso tranquilamente, pero te limita a no poder conocer el mundo, por ejemplo, ¿no? O tenés que viajar de Buenos Aires a Mendoza y saber que tenés que hacer un viaje de, no sé, 10, 12 horas de auto, porque no te animas a subirte a un vuelo. Bueno, pero eso es algo que se puede trabajar. De hecho, hay lugares donde vos vas y te van, digamos, como enseñando cómo funciona un avión, cómo son las sensaciones, qué tan seguro es. Tenés forma, digamos, de trabajarlo y desde la información empezar a bajar la amenaza que uno percibe en eso. Y en el deporte pasa lo mismo, o sea, uno se hace, las amenazas se las crea uno solo y, y a veces es una experiencia que te marcó un poquito y ya está. Se genera una creencia y una percepción del miedo a este desafío y se rompe porque que haya pasado una vez no significa que pasa siempre, o que no haya pasado nunca no significa que no pueda pasar también, ¿no? Pero bueno, uno tiene que Sí, tener pero las herramientas para eso. es como vos decías en el podcast anterior, es una cuestión de probabilidades. Sí. A mí me gusta siempre pensarlo en cuestión de probabilidades, porque cuando nosotros trabajamos miedo es 0 o 100, o sea, Mm, ¿me va a pasar o no me va a pasar? Y no es así, o sea, es una cuestión de cuán probable es que me pase, porque es cierto, a ver, yo puedo estar haciendo, no sé, estoy aprendiendo la mortal atrás y digo, y sí, pero me puedo caer y me puedo golpear. Sí, obvio, pero también puede no pasarme. Es una cuestión de probabilidades. Si yo es un elemento que ya lo tengo súper entrenado y me sale bien y de 10 veces 9 lo hago bien, bueno, la verdad es que tengo muchas probabilidades de hacerlo bien. Ahora, si es un elemento que yo lo estoy aprendiendo, y sí, tenés muchas probabilidades de golpearte. Ahora, si en lugar de hacerlo entero, o sea, de hacerlo completo, empezás a trabajar los ejercicios, empezás a trabajar en la técnica y tenés menos probabilidades de golpearte. O sea, es una cuestión de sí. justamente ordenarlo y poder verlo de una manera que te permita disminuir ese miedo. Ahí yo creo que los objetivos son muy importantes también, ¿no? Tengo miedo, no sé, de que el rival me gane. Pero el problema ahí es que estás poniendo tu atención en eso, en el rival. O sea, si vos no vas a enfrentarte al rival, vos vas a hacer tu mejor versión. Ahora, si vos en lugar de pensar en el rival, que no lo controlás, porque no vas a hacer que el rival lo haga peor de lo que lo hace, te concentras en vos y en cómo vos lo vas a hacer y te fijas en cómo lo hiciste en la semana, cómo lo hiciste en las competencias anteriores y probablemente va a crecer tu confianza, te vas a sentir con más seguridad y eso va a permitir que los miedos vayan disminuyendo. Ujú. Sí, 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 tal cual. Eso es verdad. Cuando depositamos por ahí todo eso en la mirada externa o en cosas que no dependen de uno, es donde tenemos mayormente problemas, porque eso no podemos por ahí de alguna forma trabajarlo y tenemos que poner el foco siempre en lo que uno puede trabajar. Y como dijiste vos, trabajarlo de a poco, ir generando confianza, perdiendo el miedo de a poquito con eso, buscar recursos también que a lo mejor no dependen de uno, pero por ejemplo, como recién hablabas del mortal atrás, trabajar la técnica, pero a su vez, a lo mejor
colchonetas, poner elementos de seguridad por si llego a fallar, estoy más tranquilo y que no me voy a lastimar. Buscar la forma de animarme, de ir rompiendo un poquito por ahí ese Sí, miedo sí, que me impide trabajar determinado ejercicio. totalmente. Yo veo mucho Eso para los... Hay muchos entrenadores que no les gusta que sus deportistas trabajen con protecciones, Sí, porque no quieren que se acostumbren. Y está bueno que no se acostumbren, pero hay que entender que hay un momento y un momento. Yo sí, estoy sí, aprendiendo algo nuevo y tengo que trabajar con protecciones. ¿Por qué? Porque de esa manera disminuyo el golpe. O sea, el golpe genera miedo, el golpe genera que el cuerpo reaccione al golpe tal y el cual. miedo es biológico, ¿no? No es una cuestión de que yo digo, no, no, no pasa nada, sana, sana. No, el golpe genera miedo. Entonces disminuyamos esas posibilidades usando protecciones y cuando ya el elemento está más logrado, que la técnica está más correcta, empecemos con el proceso de utilizar cada vez menos elementos. Pero a veces los entrenadores en ese sentido se ponen muy Sí, toscos y no se dan cuenta de que en realidad eso termina haciendo que el proceso de aprendizaje sea más lento. sí, y yo, mira, justo me acordé de algo cuando dijiste entrenadores, miedo, vinculé algo ahí que tiene que ver con el patín, que bueno, por ahí, que es un deporte que vos conocés bastante bien, y que veo muchos entrenadores a la hora de trabajar saltos como el Axel, que usan arneses o van con una especie de caña, también a modo de arnés, sujetando al patinador. Y también hay otros entrenadores, por ejemplo, que les impiden a sus propios patinadores en su cancha o en su pista usar ruedas de agarre, que se adapten, tienen que adaptarse y la realidad es que eso depende de un montón de cosas como el clima y la humedad y que a veces hace que entrenen con miedo elementos, porque tienen miedo a caerse y no pueden dar el 100% en un entrenamiento porque se van a resbalar, porque no se van a caer. Digo, hay entrenamientos que te facilitan el proceso de aprendizaje para que venzas ese miedo y hay otros que por ahí te perjudican en ese proceso de aprendizaje. Pero bueno, son miradas. No me quiero Sí, pelear con ningún totalmente. entrenador. No, Este, no, pero a ver, es una cuestión, muchas veces de hecho los entrenadores se acercan a nosotros para mejorar por ahí lo que puede ser la efectividad de los entrenamientos. Y yo creo que viene también un poco por ahí. Sara Locandro, una gran entrenadora de Italia, decía que la idea es generar deportistas inteligentes. Y inteligentes es eso, o sea, es resolver, es decir, qué puedo hacer para hacerlo mejor, qué me puede servir. Y esto es parte de eso, de qué me puede servir. Hay veces ujú, en que a veces no nos damos cuenta nosotros y hacemos cosas que son contraproducentes y es una cuestión de por ahí verlo desde otra mirada y decir, no, pará, esto lo puedo hacer mejor, lo puedo enseñar de otra manera, como todo, a ver, es ir aprendiendo. tal cual, tal cual. Esto se aprende, se trabaja, se aprende, se van gestionando esos recursos para animarse, perder el miedo, básicamente. Totalmente, totalmente. Bueno, bien. Bueno, hasta hoy, hasta acá, mejor dicho, hasta acá llegamos hoy con el tema miedos, ¿sí? Eh, Como decimos siempre, espero y esperamos que este podcast les guste, que este estilo que estamos armando les guste, les aporte algo nuevo para sus entrenamientos. Sé también que hay muchos padres que nos escuchan. Bueno, espero que sea de utilidad, que les dé herramientas. La idea es eso. Y bueno, que nos compartan y nos sigan escuchando. Y ya saben, si tienen algún tema que les gustaría que tratemos, que charlemos, bienvenido sea. Tal cual, tal cual. Bueno, me despido, Martín Zapotovni, mi nombre. Nos vemos en la próxima. Totalmente. El mío, Alejandro Fernández. Nos vemos en el próximo podcast de Terapia Deportiva y esperemos que esto les ayude, les sirva y que lo compartan. ¿Sí? Fundamental para poder seguir creciendo y poder traerles más temas interesantes de deporte. Un abrazo grande a todos. Buena semana.